He tenido mis problemas en el trabajo, ya he tenido mis problemas porque a veces uno por querer ayudar a otras personas cae mal. A los brasileños les gusta tomar el café da tarde. ¿Qué hice? Espérense que está pasando un carro y aquí los carros son escasos. Que trabajo en una panadería, pero no es que Yune esté en una panadería amasando pan. A mí eso me eriza, me da vergüenza de que el cubano salga de Cuba y lo primero que mire es comida, por supuesto. Oi, bom dia, tudo bem? A gente tem que ir a trabalhar no domingo. Como assim? Olha só minha cara como tá laranja, porque tem um amanhecer muito lindo. Ali eu vou mostrar agora. Oi, boa tarde família, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é June e se você ainda não conhece, pode ficar até o final do vídeo porque hoje eu vou compartilhar muitas experiências vividas aqui no Brasil. Se você é brasileiro e nunca visitou na Cuba, fique neste vídeo porque eu vou te compartilhar alguns vídeos que minhas amigas enviaram para mim hoje mesmo, tá? Assim que fica aqui, amigo, que eu sei que você vai gostar também de minha cidade, lá em Cuba, que eu sinto muita saudade de minhas amigas, de minha família, de minhas ruas, e eu sei que você também vai gostar e vai sentir-se identificado comigo. Muitos beijos para todos, fique até o final, já começamos! Oi! Oi, bom dia família, tudo bem? Já estou quase chegando ao meu trabalho. Aí eu tenho um dia hoje é muito agitado porque o domingo tem muito cliente, mas eu queria passar por aqui para deixar um abraço e ótimo domingo para vocês, tá? Obrigada. Para hablar de mi experiencia laboral, que trabajo en una panadería, pero no es que Yune esté en una panadería amasando pan. Es que Yune es atendente, que es camarera, vendedora, en la producción, ahí yo preparo capuchino, yo preparo el café expreso, yo preparo el pasado, yo preparo un sándwich, yo preparo un americano, un italiano, un chino, un japonés, yo lo preparo todo. Todo lo que el cliente me pide, yo lo preparo. Y todo lo que ya está, por supuesto, en las vitrinas, en el balcón, que es como el mostrador, yo lo vendo. Hay casi todo es por peso o por unidades, pero ¿cuál es mi trabajo ahí? Pues yo peso todo, le entrego al cliente cosa por cosa y le voy preguntando, ¿mais alguma coisa, moço? ¿Mais alguma coisa? Então, ali a gente fala se quer mais alguma coisa, se quer comer no café o si quiere levar. Ahí la gente se va experimentando con todo lo que es la cultura culinaria brasileña, sobre todo en el ámbito de la repostería, en el ámbito de los dulces, la variedad de panes. En Brasil tú te vas a encontrar, me imagino que muchos países capitalistas también. Toda esta comparación es Cuba, Brasil, Cuba, Brasil, ¿eh? Ahí. En Cuba tú te vas a encontrar el pan de la bodega, el pan duro y el pan suave. Y te vas a encontrar el panadero con el pito pi, el pan suave, el pan. Y te vas a encontrar el pan duro, el pan, pero no te vas a encontrar ni pan con crema y farofa, no te vas a encontrar ni pan relleno con guayaba, ni pan relleno con queso, ni pan relleno con nada. Aquí tú te vas a encontrar diferentes tipos de panes. El pan dulce, por supuesto, en Cuba hay otro tipo de panes como es la marquesita, que la marquesita es un pan dulce con leche condensada y aquí le echan coco, le echan azúcar. Eso existe en Cuba. Hay muchos dulces que aquí tienen otro nombre que existen en Cuba, pero tú no te lo vas a encontrar en ninguna panadería. Eso tú te lo vas a encontrar en una dulcería, porque en Cuba dulcería es dulcería y panadería es panadería. ¿Mm? Entonces en Cuba se estila mucho lo salado, el pan salado. Ahí tú no te vas a encontrar un pan dulce así por amor al arte. El pan suave es parecido al pan liso brasilero, que es así medio dulce, pero no llega a ser el pan liseño de aquí. Es bastante parecido, la verdad. Yo creo que eh, yo creo que se aprendieron la receta y están de aquí para allá y de allá para allá. Bueno, esa es una de las cosas aquí. En esa panadería donde yo trabajo hay de todo. Lo mismo te venden aseo personal, íntima, papel sanitario, champú, acondicionador, crema para la piel, hidratante, cosas de repostería, platos descartables, cucharillas, cualquier cosa de esa.
En esa panadería tú te vas a encontrar de todo. Aquí no es que en la panadería se haga solamente pan, no, eso es muy raro. Aquí en los lugares, por lo general, son muy comerciales. Ellos aprovechan la cobertura de que llegue un cliente buscando una cosa y le ofrecen otra. Entonces, ahí es una de las cosas que yo me he desenvuelto muchísimo aquí en Brasil. He aprendido muchísimas cosas porque yo nunca me imaginé en mi vida que yo iba a ser camarera de nada, porque yo preparaba un café en mi casa y lo llevaba 5 centímetros para entregárselo a alguien y ya estaba derrumbado, ya estaba todo, ya lo había botado completo porque el equilibrio no es lo mismo. Y sin embargo me he sorprendido porque aquí voy con mi bandejita entregando un monte de cosas y no se derrama nada. De hecho, soy muy buena en eso. Modestia, apártate. No, es que yo soy muy exigente. Yo cuando me propongo algo, yo soy muy obsesiva con eso y hasta que yo no consigo perfeccionarlo, no soy feliz. Así que es una de las cosas que me caracteriza y me ha abierto muchas puertas aquí en Brasil, en muchísimos lugares, es la verdad. Y con relación al trabajo, me ha favorecido muchísimo mi carácter, que soy muy sociable, mi responsabilidad porque soy una persona muy exigente. Cuando me aprendo una cosa, me gusta hacerlo siempre de la misma manera para que siempre quede igual o lo mejor posible. Cuando Cuba sea libre, quiero verte sonreír, mamá. Hoy no hay luz, pero la esperanza no se apaga. Crecimos hablando bajito, cuidando cada palabra, mirando por la ventana, por si alguien escuchaba. Aprendimos a tener miedo, hasta de opinar, a callar lo que dolía, solo para poder soñar. Yo soñaba con salir, con darle algo mejor a mis niños, pero para irme tuve que fingir que no sentía lo mismo. Y ahora que estoy lejos me duele más el corazón, porque la libertad sabe amarga cuando tu familia sigue en prisión. Cuando Cuba sea libre, quiero verte sonreír, mamá. Quiero que tengas luz en la casa y esperanza en el mirar. Que mis amigas no sean juzgadas por pensar y decir lo que sienten. Que la isla vuelva a latir sin cadenas, sin callar. Cuando Cuba sea libre, yo voy a regresar. Hoy la isla está en silencio, apagón en cada hogar, y yo mirando el cielo sin poderte llamar. Días sin saber de ti, sin escuchar tu voz, la distancia se vuelve eterna cuando no hay conexión. Y mientras el mundo discute, yo solo quiero abrazarte y verte sonreír. Que nadie tenga que irse para poder vivir. Que ser cubano no duela como duele hoy. Cuando Cuba sea libre, vamos a estar juntos otra vez, sin miedo a las palabras, sin miedo a lo que ves. Que mi mamá disfrute lo que yo pude alcanzar, que mi pueblo tenga
nadie tenga que escapar. Cuando Cuba sea libre, ese día voy a llorar. Otra pregunta, ¿la licencia cubana sirve en Cuba? Aquí estoy haciendo un arroz con pollo del arroz, el meollo del arroz con pollo. ¿La licencia cubana sirve en Brasil? Bueno, la licencia cubana sirve en Brasil para que tú tienes país, pero si tienes licencia cubana, te sirve durante un tiempo en Brasil como tipo así turista, que no te ponen multa ni nada, pero después de ese tiempo tú tienes que cambiarla, o sea, tienes que convertirla a una licencia brasileña. Déjame ver si me explico bien, porque eso fue un trabalengua lo que yo hice. O sea, tú llegas con tu licencia de conducción cubana y si tiene validez en Brasil por un tiempo, tipo así como turista, ¿sabes? Pero, por ejemplo, si tú te quieres dedicar a Uber, quieres dedicarte a otra profesión que tenga que ver con manejo, tú tienes que cambiar esa licencia a la licencia brasilera. Ahí eso va a implicar un trámite en el que tienes que pagar, tienes que hacer algunas cosas, pero se puede hacer sin ningún tipo de problema y cuando tengas tu licencia brasilera, ahí tú puedes hacer Uber, puedes trabajar de chofer en cualquier institución, puedes ser iFood, puedes hacer delivery, cualquier cosa de ese. Entonces, eso te da una ventaja porque saber manejar y tener permiso de conducir te abre muchas puertas también, que con un solo salario es difícil para vivir, sí, porque hay que pagar renta, hay que pagar comida, hay que pagar transporte en caso de que tu trabajo te quede lejos. Y aquí voy a aprovechar para responder otra pregunta con relación al transporte. Mi marido y yo cuando llegamos aquí, llegamos con la idea de comprar una motorina, una moto eléctrica, pero en Brasil, a diferencia de otros países, las cosas eléctricas cuestan dinero. Entonces lo hemos ido aplazando y aplazando, aplazando por aquella señorita que está allá atrás que me está mirando, aquella rosadita, porque mi esposo se compró una bicicleta, ya yo tengo mi bicicleta, y uno se sacrifica un poquito más para esperar. Pero, por ejemplo, mi hermana que está en Surinam, con $200, mi hermana se compró una bicicleta eléctrica. Que aquí en Brasil, la misma bicicleta eléctrica que se compró mi hermana, cuesta casi $1,000. ¿Por qué? Porque aquí el dólar no tiene valor. Aquí el valor lo tiene la moneda brasileña y un dólar aquí en Brasil son 5.2 reales. ¿Qué te quiero decir con esto? Que para reunir todo el dinero de la bicicleta depende de tu salario. Depende de tu salario. Lo que tú cobres, lo que tú sepas, lo que tú seas capaz, digo, lo que tú cobres, lo que tú seas capaz de ahorrar, porque el salario mínimo aquí más o menos unos 300, $400 es lo que uno va cobrando. Pero en alquiler son 230 y pico, $250 redondeados. Entonces, para ese tipo de cosas que sí lo puedes hacer, sí te las puedes comprar, no te estoy diciendo que no. Si trajiste dinero de Cuba, desde que tú llegas te la puedes comprar. El tema es que comparado con otros países sale más caro, ¿ya? Allí después cuando tú llevas un tiempo, por ejemplo aquí, que tienes tu tarjeta de crédito, tú puedes comprarte ese tipo de bicicleta o ese tipo de transporte parcelado y te lo puedes comprar tranquilamente y lo puedes ir pagando mensualmente. He tenido mis problemas en el trabajo, ya he tenido mis problemas porque a veces uno por querer ayudar a otras personas cae mal y ya me pasó. Es algo que la gente te advierte normalmente, no sobresalir, no ser la mejor, pero realmente no me gusta no ser buena en lo que hago. Me gusta ser buena en lo que hago y me gusta ser exigente. Y si yo soy exigente y sé que algo está mal hecho, pues yo intento ayudarte para que lo hagas mejor. Si tú quieres aceptar mi ayuda, la aceptas. Si no quieres aceptar la ayuda, pues te caigo mal. Es así. Ya lo he aprendido, lo he asumido. Y también me parece que el hecho de ser cubana, de tener que decirte, mira, hiciste esto mal, también te va a caer mal. ¿Por qué? Porque es tu tierra, es tus raíces, pero tengo ventaja que llevo un poquito más de tiempo y domino algunas cosas y te quiero enseñar. Pero como ya aprendí que a veces queriendo ayudar a la gente caes mal, pues me recogí un poquito y para evitar los problemas simplemente me limito, como dice la gente, limítate a hacer tu trabajo. Es algo muy importante. Haz tu trabajo bien, ayuda a lo que tú puedas ayudar, pero con límite.
no ayudes ni exceso ni por debajo, porque realmente las personas no agradecen muchas veces las cosas o lo malinterpretan. Por lo tanto, ya tuve mi primera decepción desde el punto de vista laboral y fue por cuestiones de relaciones laborales, por querer ayudar a una persona y esa persona interpretar las cosas a su manera. Entonces, muy decepcionada, y hay un dicho que dice, que lo voy a decir mal dicho, que cuando uno espera mucho de alguien o da mucho de sí y no recibe nada a cambio, como que uno se decepciona, ¿no? Como que tiene las expectativas muy altas con respecto a alguna persona y esa persona no cumple tus expectativas, pues te decepcionas. Pues como ya me decepcioné de eso y de algunas cosas que no voy a contar, que me las voy a callar, pues me sirve de experiencia y a partir de ese día, de esa decepción, mi visión con las cosas es completamente diferente, es menos ingenua, es menos metiche, no me meto en nada, simplemente me hago la sorda, la ciega y la muda, y cuando me pidan ayuda, ayudaré, y cuando no me pidan ayuda, pues me quedaré calladita o haciéndome la rica. Punto y pelota, como dice mi amiga Iris, creo que es Iris. Sí. Entonces, eso es una de las cosas que de mis decepciones aquí en Brasil. No tiene nada que ver con nada que ver. Es simplemente una decepción laboral de un momento determinado que se solucionó, gracias a Dios. Cada cual tomó su camino y de hecho las cosas mejoraron. Mejoraron porque a veces nos equivocamos, tenemos que reconocer nuestros errores y si hay otro dicho que dice que de las buenas intenciones aparecen, ese dicho no me lo sé, está por ahí, como que de las buenas intenciones aparecen los peores problemas, una cosa así, pues el camión. Como a veces las buenas intenciones no se viven, pues mejor limítate a tu espacio. ¿Qué es el café de la tarde? Café de la tarde es que después que la gente sale del trabajo, van religiosamente a tomarse un café con leche, a comerse un bolo o a merendar cualquier cosa. Lo que para nosotros es una merienda, típica merienda, bueno, para ellos es una tradición tomar su café da tarde, eles saem do trabalho, van direitinho na padaria, na cafeteria, e ali pegam um café, uma meia com leite, pode ser passado o expresso, o que é isso? Un pasado es un café colado, como conocemos nosotros, por ejemplo, en las regiones orientales, como el café que le gusta a mi abuela, que es con coladera, de ese que hierven el agua en un jarrito y después la echan en una coladera de tela, y ese es el café pasado que por lo general le gusta muchísimo a los brasileños. Entonces, como les decía, le gusta mucho el café con leche y algo muy importante es que le gusta mucho tomar el café sin azúcar, cosa que es muy saludable, pero que nosotros los cubanos no somos mucho de tomar el café sin azúcar. Solamente mi amiga Iris, que cuando yo iba a su casa a tomar café, me hacía un purgante espeso y no me le echaba ni una gotica de azúcar. Así que se pueden imaginar que, exceptuando a Iris, lo normal en Cuba es tomarse el café con azúcar. Siempre hay personas que cuidan su salud y le echan miel o no le echan azúcar. Pero aquí la preferencia es el café pasado media con leite o preto, ya ustedes saben. Entonces, eso es algo muy típico de esta región donde yo vivo, que es el café de tarde. ¿Qué más extrañas de Cuba? Bueno, de más está decirle que lo que más extraña es la familia. Extraño a mi mamá, así de todas las cosas que más extraño. A la familia en general. No quiero ni decir nombres ni mencionar personas para que no se sientan tristes, porque entonces cae sensibilidades, caemos en sensibilidad. Entonces yo extraño a mi familia en general, empezando por mi mamá y mi familia completa, ¿ya? Entonces, mis amigas, tampoco voy a mencionar nombre porque yo soy una persona que tengo muchas amigas, las más cercanas son muy poquitas, pero me llevo bien con todo el mundo, pero mis amigas saben que las extraño muchísimo. Nuestras rutinas, nuestros cafés, nuestros trabajos, todo. Extraño a mis amigas, las que están en Cuba, las que están
la que está en España, la que está en Dominicana, las extraño de manera general a todas las que están en Estados Unidos. ¿Ven por qué no se puede hablar? Deixa eu mostrar aqui. Otra de las preguntas es, ¿qué cambia de ti, Brasil? Bueno, esta la voy a responder bastante rápido porque ya este vídeo está de contenido que para qué. ¿Qué cambia Brasil en mi vida? Brasil lo que cambia es la manera de uno de vivir de nuevo, de adaptarse a un nuevo ritmo de vida, pero realmente mi personalidad no me la cambia. No cambia mi forma de ser, no cambia lo que me gusta comer, no cambia mi relación con mi familia, con mis amigos, eso no lo ha cambiado. La mayor parte de las personas cuando se va del país comienza muy bien, le escribe a sus amigos y después se va distanciando, se va distanciando, se va distanciando de su familia y ese era uno de los miedos que yo tenía también de distanciarme de la familia, de distanciarme de los amigos. No hablamos todos los días, pero sí nos mantenemos en contacto y cuando hablamos es por horas. Por eso yo digo que a veces cuando mis amigas me dicen, Yure, llevamos 2 horas hablando, y yo, aguanta, que llevamos un mes sin hablar, aguanta. Entonces, eso es una de las cosas que me gusta de que no he perdido el vínculo ni con mi amistad, ni con mi familia, a pesar de que estos días la conexión está caótica, ustedes saben todo este dilema de Cuba con la internet, pero realmente Brasil no ha cambiado mi forma de ser. Sigo yendo al trabajo con una camisa, mangas largas, no me gusta agarrar sol, no me gusta. Aquí hay algo que le gusta muchísimo a la brasilera y es aprovechar el verano para salir con el bikini y andar con la marca del bikini así. A mí eso no me gusta porque mi piel se empercude, como decimos nosotros los cubanos, se pone fea, se pone un color por aquí, otro por aquí, no. Y entonces mi cara, después del embarazo, a mí me salió melasma, ya está clarito, pero a mí me salió melasma después del embarazo, mi nariz, mi cara, y eso a mí me frustraba muchísimo, tener mi cara horrible, llena de manchas, que es ahí tratamiento de serum, de crema, de protector solar para mantener las manchas al margen que a pesar del verano tan fuerte y el sol tan fuerte que hace aquí, y yo salgo todos los mediodías para mi trabajo con una gorra, con protector solar y con una camisa en la bicicleta, porque no me gusta agarrar sol, me gusta cuidar mi piel. Y sé que la vitamina D es importante porque yo tenía baja la vitamina D y estoy tomando vitamina D hasta por los codos, pero no me gusta agarrar sol. Y así era en Cuba y así soy aquí. ¿Qué comemos aquí? Lo mismo que en Cuba. Es increíble como la gente se va del país y sigue comiendo lo mismo. Mi marido compra lo mismo. Bueno, ahora compra más, porque ahora hay carne de puerco, carne de res, pollo. Tratamos de no comer embutido, ni salchicha, ni mortadella, nada de eso. Eso es rara vez se compra. Se compra a veces para hacer un experimento social de un pan con salchicha y uno no sé qué, pero no me gusta porque sé que no es saludable ni para mí ni para nadie. Entonces, no somos de comprar Coca-Cola, no somos de estar comprando muchas cosas dulces. Yo trabajo en la panadería y a veces traigo algunas cosas de la panadería solo para experimentar, pero a veces se pasa días en el frío porque ninguno de nosotros somos comedores de dulce. Tomamos mucho té, ahora nos ha dado por eso. Todas las noches tomamos té antes de dormir para relajarnos, té de manzanilla, limón, con miel, todo eso. Cosas de nosotros, de una familia como nosotros. Ahora hacemos eso, una rutina. Todas las noches tomamos té.
manzanilla, miel y limón, a veces de menta. Que nunca en la vida, o sea, a mí me gustaba, yo me lo tomo sin azúcar, pero mi marido nunca en la vida, té, muchacho. Pues mi marido llegó a Brasil, empezó a tomar café por la mañana y ahora té por las noches. Oh, él se ha cambiado. Pues nada, amigos, esto era todo lo que quería comentarles por el día de hoy. Espero que este vídeo les haya gustado, les haya servido. Sé que esto es un poquito largo, así que también me gustaría que me dejen en los comentarios qué te pareció. Déjame preguntas para yo responderte a ti particularmente sin problema ninguno. Y además de eso, te invito a que te unas a los miembros de mi canal que ya están disponibles hace ya algún tiempo y siempre se me olvida invitarlos a que se unan. Les mando un beso grande, muchas bendiciones para ti y para tu familia, que nuestra Cuba cambie, que por fin suceda algo novedoso que sea para el bien tuyo y de tu familia. Les mando un beso grande, muchas bendiciones, hasta un próximo video. Chao, chao, chao.